que no cambia, todo no cambia nada. ¿Estamos en la pista? Muy buenas tardes. Esta es la audición radial del Partido Obrero y Campesino del Uruguay, integrante de la Unidad Popular. Quien les habla, Fernando Peña, esperando la presencia de Artigas Torres y de Luis Rivas, que normalmente forman parte de este staff. El tema es que nunca se sabe acá quién va a venir. Por ahora estoy yo. Ante todo hablar que por un amigo en especial que me comentaba lo que está sucediendo, ¿no? con este ataque que viene sufriendo Venezuela, esta nación libre y soberana, ¿verdad? Y que tristemente quieren que deje de serlo. Esa es la triste realidad. Y la actuación de nuestro compatriota Almagro, que ha sido realmente, diría que totalmente reñida con valores y con la investidura que él representa hoy, ¿no? Ya es una embronque personal de este hombre ya con lo que está haciendo con Venezuela, porque estamos viendo, por ejemplo, en la región, estamos viendo lo que está sucediendo en México, que poco se habla, pero cientos de muertos, hay una represión violentísima a los maestros, una cosa muy, muy jodida. Sin embargo, de eso no se habla. Entonces, esas cosas que uno dice, qué increíble, ¿no? Que Almagro acá como hombre hoy, digamos, cabeza de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, no diga absolutamente nada de una situación tan, pero tan jodida como la que está pasando en México, y sí, sin embargo, absolutamente ensañado con Venezuela. Es claro que el hombre responde a intereses, o está mandatado, ¿verdad? Un hombre que está absolutamente alineado a políticas extranjeras, a políticas impuestas. El hombre se transformó en lo que nosotros siempre decimos en un verdadero cipayo. Esa gente que se transforma en un secuaz a sueldo, porque no decir lo que está sucediendo en México, pero sí hablar de Venezuela en esta desestabilización que quieren hacer. Yo tengo, por esas cosas de la vida, conocidos a nivel del periodismo, sé su pensamiento y veo cómo están manejando información que en pocas palabras no es lo que está sucediendo realmente en la región, ¿verdad? Y me preocupa porque esa gente que uno conoce está escribiendo cosas que, más allá de ser mentira, están reñidas hasta con su propio pensamiento, su propia ideología. Lo que queda claro es que evidentemente ya han dejado de ser periodistas y se transformaron simplemente en actores políticos rentados, y también pasan a ser mercenarios, ¿no? Mercenarios del periodismo, son mercenarios políticos, y también da mucha lástima. Pongo como ejemplo claro de esto, los que ya tenemos algún año en esta tierra, conocimos todo lo que fue la trayectoria de Jorge Lanata, por ejemplo, a nivel argentino, y cómo él fue virando, o sea, en un momento dado defendía ciertos valores, hasta que evidentemente el hombre dijo, bueno, como dice el dicho, por la plata baila el mono, y Jorge Lanata hizo una especie de conversión absoluta y empezó a trabajar para el enemigo. Yo recuerdo cuando atacaba abiertamente al grupo Clarín, un grupo que es verdaderamente mafioso en su manejo, ¿verdad? Porque el capital en sí, su
su esencia es mafiosa, porque todo es negocio y porque los grandes negocios están prácticamente en lo ilícito. Piensen en el gran negocio del armamentismo que lleva a la guerra, a la destrucción. Piensen en el gran negocio de la droga, tanto legal como ilegal, los grandes negocios, ¿verdad? Y bueno, y este mundo de la política tan tristemente teñido por todo lo que es esto tan jodido e inmoral, es el no importar en definitiva el ser humano y sí el dinero. Entonces ver esas conversiones de personas que yo sé cómo piensan, conozco a otros también, a otros, tanto uruguayos, conozco mucha gente, sobre todo uruguayos y argentinos a nivel periodístico, y gente que increíble, que hoy está muy arriba, incluso muy arriba hasta el grupo Clarín, supe hasta tratarlos en su momento, y realmente de algunos puedo decir que sí tuvieron una gran conversión, y otros directamente creo que nunca fueron personas que tuvieran mucha ideología, simplemente se manejaron con el mejor postor, o sea, quien les pusiera más dinero para ahí iban a caminar. Y en el caso de estos amigos y algunos que tengo confianza, incluso profunda confianza, veo cómo son manejados por hoy, porque ya volvemos a repetir lo de las oligarquías, se puede decir que no tienen peso en la sociedad, porque la oligarquía, las clases altas, tanto llamémosle uruguayos, argentinas, son muy poco dinero, o sea, son lo que se conoce como capitalitos. Entonces ese capital financiero internacional usa esas oligarquías que también sacan algún provecho, por supuesto que siempre sacan, ¿no? Pero las utilizan porque en definitiva los que mandan son ellos. Serían lo que podría considerarse, si hablamos de oligarquía, pero sería una oligarquía internacional, los poderosos internacionales, las familias, el caso de las familias bancarias, los Rothschild, por ejemplo, los Rockefeller, eso sí mandan, eso sí que mandan, ahí no se les interpone nada. Y las oligarquías de acá, bueno, sacan alguna ventaja junto con algunos grupos de élites económicas, porque tampoco estamos hablando de élites intelectuales, hablamos siempre de élites económicas, ¿verdad? Porque acá no hay grandes intelectos, acá lo que hay es simplemente un alineamiento, lo que nosotros conocemos por los serviles o alcahuetes del poder, y que son capaces, como decimos nosotros, su capacidad está en que igual venden a la madre, son capaces de vender a la madre. Entonces, con esos valores y con todo esta nueva forma de caminar en la sociedad, es que se va conformando esto que en definitiva termina con una destrucción del entramado social. Y volviendo al tema que hablamos con este amigo, yo quería simplemente hablar un poco de lo que está haciendo Almagro, y había traído un pequeño material acá, que hubo una movida interesante a nivel de los países de la región que por lo menos apoyaron en esto de no seguir en esta feroz desestabilización de este país, que quiere que les guste o no les guste. Tanto Chávez como Nicolás Maduro han ganado las elecciones democráticamente hablando, no hicieron nada extraño, fue el pueblo que los eligió, y a pesar de que iban contra toda la parafernalia que tiene que ver con los grandes medios de información, que hoy son los grandes medios de desinformación. El caso de las grandes cadenas, acá por ejemplo en nuestro país, lo que vivimos es una gran, somos una caja de resonancia de las grandes cadenas internacionales, o sea que en pocas palabras nuestros medios repiten la gran mentira de las grandes cadenas, porque ellos
están manejados por el capital financiero internacional, llámese en la región la CNN, la BBC, el Globo en Brasil, los medios argentinos, Clarín, La Nación, o sea, esos grandes medios responden al capital financiero. Entonces es claro que ellos al escribir la historia, como dice el dicho, la historia la escriben los que ganan, y bueno, y quiere decir entonces que sí, justamente, si la escriben los que ganan, hay otra historia o hay otros perfiles de esa historia, ¿verdad? Y ahora, el caso de Almagro, a mí me da mucha tristeza, un hombre que sale de nuestro cuneo, sale de nuestro país, un uruguayo, no lo considero un oriental, el oriental es otra cosa. Este hombre es un uruguayo porque nació acá en Uruguay, pero no es un oriental. El oriental tendría otros valores, los valores artiguistas, y este hombre evidentemente no los tiene. Y si los tuvo en algún momento, es claro que los perdió. Y, por ejemplo, en este artículo que tengo acá que dice: Venezuela solicita que actuación de Almagro sea evaluada en el Consejo Permanente de la OEA. La canciller venezolana agradeció el apoyo de los países miembros de la OEA ante las denuncias de la actuación ilícita de Luis Almagro contra su país. Daisy Rodríguez solicitó este miércoles que la actuación desmedida contra su país del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, sea evaluada en el Consejo Permanente del organismo. Imagínense a los niveles que hemos llegado, ¿verdad? Que ellos, en definitiva, se deben a los países miembros, ¿verdad? Pero es claro que responden a otros intereses. ¿Y por qué yo me detengo y hablo de México? Porque hablo de México, que están sucediendo atrocidades, hay cientos de muertos. Ustedes recordarán esto que pasó en los 43 normalistas, que fueron muertos, hasta el día de hoy desaparecidos, y Almagro no dice absolutamente nada. Encuentran fosas comunes de cientos de muertos y no se habla nada, pero claro, México está alineado al capital financiero. Ese es el gran tema. Es increíble, ¿verdad? Cómo hasta la vida de esa gente tiene otro valor cuando un país está alineado a las políticas que ellos defienden. Qué tristeza, ¿no? Cómo cuando uno quiere defender en este caso, defender al capital financiero, no importa la vida humana. La vida humana es secundaria, no importa. Si en un país como Venezuela, que ha habido muertos, muy llamativo la forma también como sucedieron esas situaciones, pero muy llamativo porque creo que fueron muy bien manejadas y digitadas para crear un ambiente a nivel de la región hostil hacia el país venezolano. No les salió bien porque a nivel de algunos países que sabemos claramente que están totalmente alineados a estas políticas de entrega, que en pocas palabras lo que pretenden es la dilución de los Estados-nación, que dejemos de ser soberanos e independientes y nos transformemos en parte de ese nuevo orden que quieren imponer. Ustedes recuerden que Estados Unidos tuvo aquella doctrina, la famosa doctrina Monroe, que hasta el Monroe se escribe, que hasta el día de hoy la llevan adelante, y para Estados Unidos toda la región es su patio trasero. O sea, imagínense ustedes que con ese concepto que pueden, cómo nos pueden visualizar, ¿verdad? Como para tenernos respeto, somos su patio trasero. Y en esa doctrina Monroe lo que ellos entienden es que sienten como una especie de mandato divino, ¿no? Algo mesiánico, que tiene que ver con el hecho de decir, bueno, nosotros somos los que vamos a llevar la democracia, vamos a salvar a los pueblos, ¿verdad? Vamos a salvarlos. Y en todos los pueblos que han estado, lo que han dejado es destrucción y muerte. Ustedes vieron ahora cómo está toda la zona del Medio Oriente,
Libia, Irak, Afganistán, han dejado países en una absoluta anarquía. Y bueno, si eso es salvar a los países, bueno, evidentemente como dijo nuestro querido Eduardo Galeano, hoy ya no presente en este plano, espero que no me salven. Eduardo Galeano siempre decía, espero que Estados Unidos no nos salve, porque lo que han hecho realmente con toda la zona es en donde han estado en nombre de la democracia, que en definitiva lo que han hecho es dominación y saqueo de esos países, y ahora pretenden también llevarlo adelante. En la zona lo están logrando, ya no con los ejércitos, ya no con la violencia, sí con de repente otro tipo de violencia que es con la mentira, con los manejos de una justicia muy permeable, una justicia muy manejada, más los medios de información, que la gente al estar despolitizada cae en esas trampas, ¿verdad? Porque en definitiva es una trampa, es como que los tipos tiran un montón de tramperas y bueno, si no cae en esta, cae en aquella, es como un campo minado, bueno, si no explota en esta, explota en aquella, y ese bombardeo permanente o esas trampas, y bueno, en algún momento se da la situación de que la persona que no está politizada, que no conoce, que no se informa, porque lamentablemente también pasa por ahí, no importa el tema, la gran mayoría de la gente no está informada, no quieren informarse más allá de eso también, más allá de todo lo que le meten en la cabeza, con todo lo que le están bombardeando, la persona en sí tampoco quiere estar informada. Mucha gente incluso te dice, yo no estoy cansado de tantas pálidas, estoy cansado de esto. Bueno, pero es el mundo que vivimos, y el mundo que si no hacemos algo nosotros, evidentemente se lo estamos legando a nuestros hijos, a las futuras generaciones, ¿verdad? En todos los órdenes. Entonces, por más que cerremos los ojos ante esta realidad, bueno, la realidad nos pasa por arriba. Es nuestro deber hoy como personas adultas mínimamente expresarlo, intentar que se tome conciencia, intentar que se cree esa conciencia crítica. Entonces cuando vemos a un connacional como es este amigo Luis Almagro, es triste ver su desempeño en este organismo, que debería haber sido realmente más objetivo y no ya ponerse esta causa de la desestabilización de este país libre y soberano, que incluso ha peleado. Ustedes recordarán que a Hugo Chávez le dieron un golpe de Estado, que estuvieron presentes tanto quien hoy está preso, Leopoldo López, como Enrique Capriles, que son la oposición. Hoy Leopoldo López sigue estando preso. Hubo más de 40 muertos en Venezuela, y una oposición férrea, violenta, que amerita, por supuesto, si lo hubiéramos hecho nosotros acá, evidentemente que estábamos presos también. Si nosotros hubiéramos incitado de esa manera la violencia como incitó Leopoldo López, pero evidentemente que estaríamos presos, e incluso tendríamos que reconocer que lo hicimos, es claro, porque cuando se hacían las manifestaciones callejeras no eran manifestaciones de corte pacífico, porque yo recuerdo dichos menores quizá, pero incitando a la violencia, cuando le preguntaban a Leopoldo López hasta cuándo iban a estar en la calle, hasta cuándo esas revueltas, y él dijo, hasta que se vaya el presidente. Bueno, es claro de que están hablando de un derrocamiento por movilizaciones del pueblo, como esa propia movilización del pueblo fue que salva, yo no recuerdo exacto si fue en el 2000, no me acuerdo exacto, 2001, 2002, que fue el golpe de Estado a Hugo Chávez, que también fue manejado desde la Central de Inteligencia Americana,
que pusieron aquel Carmona, un empresario, un manejo muy perverso, y el pueblo también movilizado es que salva a Chávez. Por eso digo, qué importante cuando el pueblo se moviliza, pero hay que movilizarse sabiendo realmente lo que está pasando, porque si nosotros hoy nos dejamos llevar simplemente por los medios grandes de información, evidentemente lo que tenemos adentro es una absoluta desinformación, porque esos medios responden a este monstruo económico que nos quiere llevar hacia donde les conviene, y les puedo asegurar que ese camino no es el camino de la conveniencia popular, al contrario, es el camino de la acumulación y riqueza en ciertos sectores y de la pobreza absoluta para la gran masa social, que somos todos nosotros, que somos el pueblo, la destrucción absoluta del entramado y la absoluta destrucción también de la pertenencia social, que es lo que les sirve a ellos. Por eso me gusta siempre citar la frase de Maquiavelo que dice, una vez dominado el reino, debemos borrarle su historia y su idioma. Y qué verdad, ¿no? Borrarle su historia y su idioma. Yo escucho a los muchachos ahora, gente tal vez no tan chica, ¿no?, que deberían tener otra conciencia, y te dicen, ¿y qué importa el pensamiento de Artigas? ¿Qué nos importa ahora en el siglo XXI? ¿Qué nos importa? Porque es claro que la historia se repite y cuán parecido, ¿verdad? Cuán parecido. Y el hecho de rememorar siempre a José Gervasio Artigas Arnal, a nosotros nos hace darnos cuenta de que todo su ideario, sus principios y por lo que él peleó fue absolutamente pisoteado. Todos los que vinieron después, blancos, colorados y el Frente Amplio han pisoteado el ideario y por todo lo que peleó José Gervasio Artigas Arnal, porque él quería una liga de pueblos libres que fueran independientes de todo poder extranjero, y hoy no tenemos independencia ni tampoco somos soberanos, porque estamos absolutamente alineados a poderes extranjeros, en especial a uno, que debemos cortar ese vínculo para poder decir que acá podemos tener o volver a tener una República Oriental del Uruguay, y no ser la república, como dice Guillermo Mació, que me gustó mucho, la república celujera del Uruguay, porque nos están haciendo cualquier cosa. Bueno, siguiendo con el tema de Almagro, esta muchacha Delcy Rodríguez, que es la canciller venezolana, dice, iniciado un proceso de evaluación de la actuación ilícita y fraudulenta de Almagro, se promovió una declaración y se ha solicitado que se siga evaluando en el Consejo Permanente la actuación desmedida del secretario general, dijo durante una rueda de prensa tras participar en la sesión de la 46 Asamblea General de la OEA en la República Dominicana. También pidió que se respete la institucionalidad de la OEA debido a la actuación fuera de lugar del secretario general Luis Almagro por sus constantes ataques contra Venezuela. La diplomacia venezolana enfatizó que la Secretaría General de la OEA es un órgano administrativo que debe estar al servicio de los Estados miembros, no al revés. Qué importante tener en cuenta esto. La diplomática venezolana enfatizó que la Secretaría General de la OEA es un órgano administrativo que debe estar al servicio de los Estados miembros y no al revés. Imagínense ustedes que hasta un niño se da cuenta del papel lamentable que está llevando adelante Almagro. Creo que hoy debería renunciar por todo lo vivido, pero evidentemente no lo va a hacer porque el hombre está respondiendo a los intereses grandes de la banca internacional,
junto con los países que son los menos, pero países que se están alineando tristemente para esta disolución de lo que en definitiva también quiso nuestro prócer José Gervasio, que era la Liga de los Pueblos Libres, hoy la Liga de los Pueblos Oprimidos. Rodríguez recordó que la OEA tiene un expediente oscuro de intervencionismo y golpes de Estado contra naciones soberanas. Sin embargo, aseguró que en la actualidad los Estados miembros han evolucionado y se han alzado voces para que la OEA cumpla las normas. La canciller venezolana agradeció el apoyo mayoritario de los países miembros de la OEA ante las denuncias hechas por su país sobre la actuación ilícita de Almagro contra el gobierno de Nicolás Maduro para promover un golpe de Estado, como busca la derecha nacional. Ustedes saben que, esto voy a contar algo acá con respecto de derecha e izquierda. Ustedes saben, hace años atrás yo tenía un gran amigo que hoy ya no está en esta tierra, un hombre veterano, ya un hombre muy conocedor de la política. Entonces él me hablaba de un movimiento que se llama transversal, lo que le llama la transversalidad. Ese movimiento político, una doctrina política, tiene que ver con el tomar lo mejor que tiene cada una, digamos, de las distintas concepciones ideológicas, ¿no? Lo que sería la derecha o la izquierda. Entonces él decía que ese era el mejor camino y demás. Pero yo les digo que con el correr del tiempo aprendí algo. No hay terceras vías. O estás de un lado o estás del otro. O estás con el capital o no estás con el capital. O estás con la vida o estás con la muerte. O estás con la acumulación de la riqueza o estás con la distribución de la riqueza. Eso les digo porque en un cierto momento a mí eso me había calado bastante, y cuando conversábamos con este viejo amigo, él estaba muy convencido de eso, hasta que en los últimos años de su vida también yo creo que no quedó tan convencido, como que veía que no hay medias tintas en esto. O se está de un lado o se está del otro, porque es como decir, o estás a favor o estás en contra de los monopolios. Quien acepta los monopolios acepta ser esclavo. Quien no los acepta busca la libertad. ¿Estás a favor de la banca y de la bancarización? Bueno, sos esclavo. Si vos estás contrario a eso, vos tenés otro concepto de la libertad en todos los órdenes, dentro de lo que pueda dejar una sociedad a lo que podamos elegir, ¿verdad? Entonces, cuando uno entra en estos pensamientos que tienen que ver con cosas, entiendo, muy profundas, ¿verdad? Tiene que ver con el concepto de la libertad. Y yo veo eso, ese concepto de la transversalidad, con los años a mí se me fue diluyendo, y me doy cuenta y pienso, ¿no?, en la gente tan representativa de nuestro tiempo, esa gente que por ideales peleó, luchó y ofrendó su vida, caso Aparicio Saravia, por ejemplo, y bueno, tenían un marcado pensamiento ideológico, y esa gente no fue de derecha, claramente no fue de derecha. Hoy por hoy la derecha se está caracterizando por englobar y meter a todos en la misma bolsa, a los entreguistas. Yo escucho hablar el otro día a Novik, un personaje nuevo que aparece en la política, con un discurso que se alinea aún más al capital financiero. En pocas palabras, en vez de aparecer una oposición en el horizonte, no, aparece un tipo que promete una mayor entrega de la soberanía y la independencia, como que ese fuera el camino. Y es lo que estamos viviendo. Creo que hay que tomar conciencia que si seguimos por este camino de entrega absoluta al capital financiero, a las políticas neoliberales, terminaremos todos siendo gobernados por uno, porque yo recuerdo hace unos años atrás había
muchas más corporaciones que las que hay ahora. O sea que las mismas corporaciones que han logrado también este dominio a nivel mundial han ido también comiéndose unas a otras. Hoy en el mundo, si antes tenías, por decir antes, no recuerdo los tiempos, no he leído muchas cosas en estos temas, y ponerle había 300 corporaciones. Bueno, hoy hay 140 corporaciones que manejan prácticamente la economía del mundo. Imagínense ustedes que esas 140 también se van a ir comiendo unas a otras hasta que quede una sola corporación. Entonces va a ser, en vez de hablar de gobierno o hablar de corporatocracia, vamos a decir quién va a ser. Y bueno, va a ser el dueño de esa corporación, porque va a terminar toda la corporación en manos de una persona y va a ser quien maneje el mundo completo. Muchos dicen, ya está pasando, yo no lo sé. Yo sé que son 140 corporaciones que manejan prácticamente la economía del mundo, pero se han ido comiendo también unas a otras. Entonces, piénsenlo a nivel de lo doméstico. Los grandes comercios se comen a los chicos, eso es el capital. El capital, ustedes vieron, cuando acá llegaron los grandes supermercados, lo que se conoce como las grandes superficies minoristas, se fueron tragando a todo pequeño comerciante. Yo recuerdo lugares en donde había 3, 4 carnicerías, hoy si queda una, a nivel independiente, es mucho. Panaderías han ido desapareciendo, y si seguimos permitiendo esto, bueno, va a suceder a todo nivel. El obrero independiente, hoy obreros independientes, amigos míos, quedan muy pocos, han sido tragados también por las grandes empresas. Esas grandes empresas a su vez son tragadas por otras mega empresas, y casi todas vienen, las que se comen a los demás vienen de otros lugares, son extranjeras. Ustedes lo vieron acá, toda la gente que estaba en el proceso, nosotros acá como colonienses conocimos todo el proceso de Carlos Saúl Menem, y todas esas empresas estuvieron acá y están acá, las más poderosas están acá en nuestro país. Entonces, cuando uno ve todo eso, bueno, dice, cuando ve las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Acá está claro, acá ya están ardiendo nuestras barbas. Entonces, si no somos conscientes de eso y creemos que vamos a sobrevivir en un mundo donde el más poderoso se come al chico, porque tenemos un serio problema. Porque esto que estamos viviendo ahora también con respecto de lo que es Uber, este programa que se baja en un celular, algo tan delirante que se permita, es increíble, porque toda la regulación, todo lo que hace la gente del transporte para poder circular, las trabas a nivel impositivo, de BPS, banco de seguro, no sé cuánta cosa le piden, y resulta que un tipo baja una aplicación, tiene un auto en la casa y se pone a trabajar a la par de los otros. Es una cosa tan delirante. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Y permitimos eso? O sea, ¿puede ser tan sencillo para el poderoso hacerlo cuando a nosotros nos complican de tal manera? Como llegan estas empresas, caso Montes del Plata, UPM, sin pagar un solo peso de impuesto, contaminando a diestra y siniestra, y que nuestros políticos y hasta la propia sociedad se quede callada, por supuesto, manejada por los grandes medios, ¿verdad?, que hacen de nuestra cabeza un nido de loras, porque nos comen el cerebro cuando vos realmente te dejás llevar o es la única campana que tenés. Entonces es realmente preocupante como mucha gente aún cree que va a poder sobrevivir ante este embate del capital, porque todo lo que es negocio los tipos lo agarran, hasta la basura. La basura está en algunos lugares ya en manos de empresas extranjeras. La basura, que había un montón de gente que, por supuesto, quien laburaba en eso,
la gente que hacía esa selección de la basura y demás, era el 90% de la gente súper humilde, que no le quedaba otra, e iba a hacer ese trabajo, que aparte es insalubre, y sin embargo, también ahí se metió el poderoso y le sacó esa posibilidad. Por eso le digo, estamos tan pero tan matrizados, estamos tan pero tan manejados por el poder, que hay gente, de repente, porque también me consta que los profesionales, muchos han sido favorecidos, hay muchos profesionales que han sido favorecidos por la alta burocratización del país. Hay gente que le ha servido la burocratización, pero la apertura les puedo asegurar que no. Yo ya conozco profesionales que están trabajando por un sueldo, se acabó aquello de que cobraban sus aranceles y demás, y profesionales que tienen varios títulos, no hablo de un profesional de los más chiquitos que tienen su titulito, no, profesionales que tienen una pared de su casa llena de títulos y demás, y ya tuvieron que, como decimos acá nosotros, los indiecitos tuvieron que hocicar y decirle, bueno, laburo para vos porque me muero de hambre, y terminaron trabajando para el poder, para gente que les dijo, bueno, acá mirá, vos a laburar para mí, pero olvídate de tus aranceles, yo te voy a dar un sueldo y conformate. Y lo han hecho y no han tenido otra, porque una realidad es esa, el grande se come al chico, y si un Estado no está presente, no queda nada. Cuando nosotros hablamos que necesitamos un Estado fuerte, es eso, un Estado que realmente regule absolutamente todo el movimiento, pero una regulación desde el punto de vista de lo equitativo, ¿verdad? No que regulen y resulta que a uno le dé 15 y al otro le dé 1, no, vamos a emparejarlos tanto. Vamos a hacer una sociedad más igualitaria, una sociedad más humana, precisamos gente distinta. Hay muchos elementos ahora y muchas formas que podemos tener una administración mucho más transparente. Con tanta tecnología, ¿quién puede decir que no podemos tener una administración transparente? No la tenemos porque no quieren que sea así. Ahora, con todos los contratos, pero escuchame, sería simplemente decir en tal página tienen tal o tal enlace y ahí pueden ver todo lo que manejamos en dinero, a nivel de obras, a nivel de salud, a nivel de lo que sea. Bueno, eso no se habla, de eso no se hace, porque al contrario, como estamos en una sociedad que tiende hacia lo mafioso y al ocultamiento, y que por eso estamos llegando también a otro paradigma, que es el hecho de que nosotros como Estado, supuestamente, porque el Estado somos todos, nos encontramos que nuestro Estado firma contratos con cláusulas secretas. Y bueno, si uno dice, firma una cláusula secreta, ¿por qué es secreto? ¿Por qué tiene que ser algo secreto para el pueblo? Por supuesto, es secreto porque es turbio, es secreto porque es mafioso, es secreto porque no me sirve que el pueblo lo sepa. Bueno, eso es lo que tenemos que cambiar. Ahí tenemos que armar algo que sea verdaderamente del pueblo, para el pueblo. Cuando hablan de la palabra populismo y lo dicen a nivel despectivo, intentando desacreditarlo, yo les pregunto, si vos no sos del pueblo, ¿de dónde sos? ¿Sos marciano? Porque dicen, porque esto es populista. Vos no sos del pueblo, sos un, no sé, naciste o vivís, no sé, en la luna, o sos un marciano, venís de Marte. No, por eso te digo, el tema de las pertenencias está muy arraigado a todo lo que nos está sucediendo. La gente, la gran masa social, se dejan llevar por esos gritos del poder. Por ejemplo, aparece un millonario y es votado por lo que se conoce la famosa motivación aspiracional, y eso vale la pena siempre recalcarlo, porque la persona quiere, no es que lo represente, esa motivación aspiracional está relacionada a yo quiero ser igual a ese, o
porque es lindo muchacho, porque tiene lindos hijos, porque tiene un lindo auto, porque tiene... Pero no es así la cosa. Vos tenés que ver quién te representa en la vida, quién puede pelear por tu situación, no por el lindo muchacho ni el que tiene dinero, esa motivación aspiracional, que es lo que están logrando con los grandes medios de comunicación, que te venden una mentira. Yo escuchaba ahora a mucha gente de la vecina orilla diciéndome que habían votado a Macri por la pobreza cero. Y bueno, la única forma que con estas políticas económicas lleguen a la pobreza cero será aplicando lo que llevó Hitler en su locura destructiva, que fue la solución final, ni más ni menos que el genocidio, ¿verdad?, que hizo en especial con el pueblo judío. Y bueno, y todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Hay que ver a dónde vamos, hay que pensar un poquito. Y el caso de lo que está sucediendo ahora en Venezuela, un país que procura mantener su independencia, que no lo saqueen más como antes, a Venezuela, a Estados Unidos lo saqueó durante 70 años de saqueo. Se le llevaban el petróleo, se lo pagaban a precio de carbón. Entonces cuando uno ve todas esas cosas y ve que llega gente que defiende la soberanía e independencia, que ahí arranca ni más ni menos, que podrán tener sus diferencias, los que me estén escuchando, con Hugo Chávez, pero fue claro, Hugo Chávez le dijo, bueno, muy bien, vos querés comprar y seguir comprándome el petróleo, muy bien, pero lo vas a pagar lo que yo digo, no lo que vos querés. Bueno, ese fue en definitiva lo que sucedió a nivel de Venezuela y el gran enfrentamiento con Estados Unidos. Estados Unidos saqueó a Venezuela durante muchísimos años. La franja del Orinoco, ahí le llevaban un petróleo que era un petróleo pesado, pero se lo pagaban a precio de carbón. Una estafa grandísima. Y bueno, y cuando Chávez llega al poder, había un analfabetismo en la gente terrible, una gran brecha social entre los poderosos a nivel venezolano que tenían sus mansiones en Miami. Grandes mansiones en Miami son de venezolanos que la hicieron en ese momento con un pueblo que estaba absolutamente diezmado, un pueblo destruido, en la ignorancia, en la pobreza. Entonces cuando ven esos cambios radicales, y uno tiene que tomar una posición. Entonces cuando uno habla de ese movimiento y doctrina de la transversalidad, de tomar lo mejor de cada uno, pero no existe eso. Pasa el tiempo y te das cuenta que no existe. O estás de un lado o estás del otro. Porque si estás del lado del capital, el capital tiende a la especulación, no hay otra historia. Yo escuchaba estos días, por ejemplo, que se hizo un blanqueo de dinero a nivel absolutamente, se puede decir, mafioso en la vecina orilla, en Argentina, en donde Macri trajo un montón de dinero que incluso no tenía ni declarado fuera en estos paraísos fiscales, y trae un montón de plata, y él dice que en vez de traer ese dinero e invertirlo a nivel de emprendimientos productivos, dice que los va a llevar va a comprar los bonos. En pocas palabras, va a comprar bonos de su país. En pocas palabras, habla de una especulación financiera en vez de invertirlo en algo que dé posibilidades de crecimiento, en algo que dé trabajo, para que vean ustedes cómo borran con el codo lo que escribieron con la mano inmediatamente. Y así se maneja esto. Bueno, y esa gente es la que votó un pueblo para ser su representante en esta democracia que hoy cambió, ya no es democracia, es todo manejado por el dinero. Por eso también le decimos la plutocracia, el gobierno de los poderosos, y cambió a nivel de la región, porque estamos viendo cómo se está dando en todos lados que están llegando los millonarios. No hay otra historia. Entonces, ¿por qué pasa eso? Y porque tienen los medios de comunicación y porque el sistema
al sistema, les sirve que sea así, porque con esa gente ellos saben que siguen perpetuándose y haciendo lo que se les place. Entonces nosotros simplemente en estas humildes audiciones radiales lo que intentamos es dar esa otra campana, porque no se la escucha, y si se la escucha muy poco, esa otra campana distinta, la otra cara de la moneda, ¿verdad? Porque la cara que te muestran es una cara irreal, una cara que no nos conduce a lo positivo, por el contrario, no nos conduce al estado de bienestar, nos conduce al estado de esclavización absoluta. Te disfrazan la famosa bancarización forzosa, te la disfrazan como inclusión financiera. Todos sabemos que si quedamos, y yo les planteo una situación que de repente alguno que esté del otro lado escuchando, creo que le puede servir como para pensarlo. Imagínense ustedes que sacan absolutamente el dinero real, ¿no? Que se acabe el dinero real totalmente, como es lo que están buscando muchos países, en especial en donde el sistema capitalista está más firme. Imagínense ustedes que nosotros vamos a hacer un número en una cuenta virtual, o sea, cada uno de nosotros va a hacer un número y un nombre en una cuenta virtual. ¿Qué pasa si alguien X, dice, bueno, borrame esa cuenta virtual de esa persona? ¿Desaparecemos? Piénsenlo porque es muy interesante. El dinero virtual, el dinero que vos no tenés la libertad de manejar, lo manejan ellos. O sea que vos sos parte de ellos, sos pertenencia de ellos. Ese es el gran tema. Pasás a ser parte de una contabilidad. Y yo pregunto, cualquiera de ellos que manejan tu vida de esa manera, que tienen tanta injerencia en tu vida, dicen mañana, bueno, yo la verdad que no quiero que exista esta persona. Y no existís más. Sos una cosa, estás en el éter, estás en algo, es increíble, ¿verdad? Les digo esto porque es para tenerlo, creo que es para pensarlo, como una vieja canción de un grupo argentino, Casablanca, para pensarlo. Bueno, sigo con este tema para cerrar este informe que traje acá, que me parece muy interesante de lo que estamos viviendo. Dice, durante su intervención este miércoles en la Asamblea General de la OEA, la canciller venezolana presentó pruebas suficientes de todas las arremetidas verbales de Almagro contra su país. Aseguró que el secretario general se ha dedicado a hostigar al gobierno legítimo con improperios a través de las redes sociales o declaraciones de prensa. Rodríguez informó este martes que el próximo 21 de junio se llevará a cabo un Consejo Permanente Extraordinario de la Organización de Estados Americanos. En este consejo participarán los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, España, Leonel Fernández, de la República Dominicana, y Martín Torrijos, de Panamá, quienes acompañarán la iniciativa del presidente Nicolás Maduro de iniciar el proceso de diálogo con la oposición del país. Repito esto, acompañarán la iniciativa del presidente Nicolás Maduro de iniciar el proceso de diálogo con la oposición o sea, es claro, ¿verdad? Ellos quieren decir, bueno, la cosa queremos llevarla por el camino del diálogo, pero no nos metan las espuelas. Acá está clarito, tenemos un problema, bueno, vamos a ver si lo solucionamos, pero desde el punto de vista de la soberanía e independencia, basta de injerencismo, basta de la doctrina Monroe, perdón, me fui por otro lado. En este consejo participarán los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, La 46 Asamblea General de la OEA, celebrada en Santo Domingo el 13 de junio, concluyó este miércoles. El 23 de junio se realizará una sesión extraordinaria a petición del secretario general Luis Almagro para discutir sobre la situación en Venezuela. Bueno,
Yo quería leer esto, me parece importantísimo, me parece vital, porque nuestro país, nuestra querida República Oriental del Uruguay, está lamentablemente pasando momentos también de una alineación a intereses foráneos, ¿verdad? A intereses absolutamente foráneos, a políticas económicas impuestas desde el exterior y que es claro, no nos están llevando para nada por el buen camino. Yo les pasaría que supieran ustedes con respecto del anuario estadístico, para que vean cuando nos llevan de la mano, por decirlo de alguna manera, o a los empujones. Creo que nuestro gobierno y nuestros representantes, tanto frentistas, blancos, colorados e independientes, están totalmente de la mano, no precisan que lo lleven porque van derechito. A lo que hemos llegado en los últimos tiempos, y es a que mucha gente te diga, che, me está costando tanto llegar a comer, me está costando tanto lograr pagar impuestos, me está costando cada día más. Sí, te está costando cada día más porque te está costando también muchísimo la comida, muchísimo la comida. Y yo quería hablarles acá para que tengan ideas ustedes del destrozo que ha hecho la soja en los últimos tiempos, y esto solamente esto es un informe del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero para que vean cómo ha disminuido en nuestro país la producción de alimento. Cambiar una matriz productiva, agrícola, ganadera, una matriz sustentable, por una matriz insustentable, y que nos está haciendo tan difícil el poder sobrevivir, ¿verdad? Entonces, una breve información, pero es interesante para que vean el por qué se encarece tanto la canasta básica, el por qué se hace tan difícil el comer en nuestro país. Una locura, ¿verdad? Un país agrícola ganadero que tiene como producción de alimentos, o tenía como producción de alimentos, la capacidad de alimentar a 10 veces su población. Estamos hablando de una población de 3 millones, teníamos capacidad alimenticia para 30 millones, y que hoy las cifras son otras, porque ha disminuido la cantidad de territorio a nivel de plantaciones de alimentos, justamente por esta plaga de la soja, en especial de la soja. Recuerden también la forestación, que ha desplazado a mucho productor rural, y que prácticamente el alimento que estamos hoy produciendo también tiene un origen transgénico que ayuda muchísimo a la contaminación, que nos perjudica a nivel de nuestra salud al consumirlo directamente, y perjudica también a los animales que lo consumen, que por eso nos han rechazado algunas exportaciones de carne, por ejemplo, por contener agrotóxicos, pesticidas, y de eso poco se habla. Ha salido alguna información, pero siempre es muy escueta, siempre como intentando ocultar, porque son cosas que no conviene que se sepan. Entonces yo les voy a pasar informes para que vean en 3, 4 números, qué interesante, cómo la cosa se agrava, y siempre en detrimento del que menos tiene. Porque a mí la verdad que no me influye que aumenten los Mercedes-Benz, las motos de agua, los chalets en Punta del Este, a mí no me influye, pero que me aumenten la comida, y sí, por supuesto que me influye.
que me aumenten la canasta básica, y sí, por supuesto que me influye, como al 99% de la población. Hay un porcentaje muy bajo que lo toca poco. Vuelvo a repetir, esos son lo que hoy podríamos considerar las oligarquías que sacan alguna ventaja, que son las que ocupan los cargos, porque al tener dinero pueden comprar la mayoría de esos cargos y también se alinean por una cuestión ideológica al capital, al poder, ¿verdad? Entonces, escuchen estas cifras, qué interesante. De acuerdo a la edición 2015 del Anuario Estadístico del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de 2005 a 2014, estamos hablando acá de 9 años, la superficie de hectáreas cultivadas con manzana, pera, durazno, nectarina. La nectarina es nuestro amado pelón, ciruela y membrillo, de 2005 a 2014, 9 años, cayó de 7.834 hectáreas a 5.586 hectáreas. Estamos hablando alimentación básica de la población. Esto es aumento en la canasta básica, aumento alimenticio, y un aumento alimenticio muy grande, valores que disparan, repito, manzana, pera, durazno, pelón, ciruela y membrillo, cayó de 7.834 hectáreas a 5.586. La producción de uva, a algunos la uva no les gusta comerla, les gusta tomarla, pero bueno. La producción de uva cayó de 133.000 toneladas en 2007 a, esto en 7 años, o sea, 133.000 toneladas en 2007 a 94.939 toneladas en 2014. Acá estamos hablando de 7 años. Siempre en disminución franca, todo lo que es alimenticio en disminución franca. La producción de frutas cítricas descendió de 346.238 kilos en 2007 a 287.341 kilos en 2014. Fíjense ustedes, ¿no? De frutas cítricas, 346.238 kilos, 2007, en 7 años a 287.000. Todo desciende, nada, absolutamente nada de lo alimenticio se puede decir que crece. Todo es descenso. ¿Y qué significa a menor cantidad en el mercado? Significa mayor precio. Significa que esto afecta directamente a los de abajo, porque esta es la alimentación básica. Las plantaciones de papa, la papa, dijo, qué rica está la papa. Las plantaciones de papa ocupaban en 2006-2007, entre estos 2 años, 7.925 hectáreas, y en 2013-2014 pasaron a 4.441 hectáreas. Repito la cifra porque esto prácticamente se fue a la mitad. Del 2006 al 2007, en 7 años, entre 6 y 7 años, bajó a la mitad la producción de papa. Imagínense ustedes que estamos hablando de todos alimentos del pobre. Acá no hablamos ni de caviar, no hablamos ni de salmón, no hablamos de ningún fruto exótico, nada. Simplemente estamos hablando de lo básico alimenticio en el Uruguay, y en la papa prácticamente a la mitad. Bueno, ese es un gran tema. ¿Por qué hablamos siempre de esto y repetimos esto hasta el cansancio? Porque nos siguen mintiendo, porque de esto no se habla, porque esto es importante que la gente lo desconozca, porque es la forma en que nos dominan,
es la forma en que la gente se desmoviliza y que la gente mira para otro lado. Pero hay que recordar que los procesos estos, por lo general, llegan a un punto en que la cosa estalla. Cuando ya la gente no puede pagar más nada, cuando ya le está sacando la comida de la boca al pueblo, bueno, hay un punto que la gente revienta. Y creo que si seguimos así, esto revienta, lamentablemente. Porque yo como uruguayo quiero que a nuestro país le vaya muy lindo, y porque encima de uruguayo soy oriental, quiero que le vaya mejor. Porque tengo un pensamiento absolutamente activista, en donde entiendo que los más infelices deben ser los más privilegiados, y con todas estas políticas las cosas son absolutamente al revés. Para cerrar este informe, en 2006-2007, entre esos años, las hortalizas se plantaban en 12.620 hectáreas, y en 2013-2014, también entre 6 y 7 años, bajó prácticamente a la mitad. Hortalizas se plantaban 12.620 hectáreas y en 2013-2014 se fue a 7.974. Todo en disminución permanente. Ustedes se acordarán de aquella empresa uruguaya Calagua, que tenía unos 350 trabajadores en planta, más 350 trabajadores a nivel de campo. Ahí tenía ya, digamos, directamente tenía 700 personas y hacían aquellos envasados de aquellos productos que eran congelados. Bueno, todo eso desapareció. ¿Y por qué desapareció? Bueno, acá tienen las causas de por qué desapareció. Porque fueron disminuyendo absolutamente a pasos agigantados la producción alimenticia, o sea, absolutamente contrario a lo que debería ser un país que piensa en la gran masa social. Acá se piensa solamente en el gran capital, en los grandes monstruos económicos, pero el pueblo va quedando absolutamente relegado. Bueno, a todos aquellos que hoy me hayan escuchado, faltó el amigo Artigas Torres y Luis Rivas, un saludo grande para ellos, para Pedro Godoy, que sé que escucha también estas audiciones, Juan Sur, y bueno, nos despedimos hasta el próximo viernes con otra audición del Partido Obreros y Campesinos en la radio de César Díaz.